puede influenciar si es que lo inclinara, ese es cierto. Es cierto. Si inclinara yo el tablero, lo inclinara un poco, todas las bolitas irían hacia un lado por la gravedad. Es posible, posible. Pero si mantengo las condiciones uniformes, es teoría de probabilidades. O sea, la probabilidad de caer en el centro es más alta que caer en los bordes. Por eso, en una secuencia de probabilidades, ustedes cuentan 50% a la derecha, 50% a la izquierda. De ahí 50% a la derecha, 50% a la izquierda, y así sucesivamente llegan a obtener una distribución normal. Y eso es lo que podríamos definir como normalidad. Eso sería la normalidad. Una representación un poco aleatoria, pero bastante consistente de ciertos fenómenos en la naturaleza. No todos los fenómenos son así. Hay ciertos fenómenos que pueden darse así y es posible que tengan una distribución normal. Pero hay algunos fenómenos que no son así. Por ejemplo, si ustedes analizan, ¿no? ¿Cuál sería el coeficiente intelectual de las personas? Ahí podría darse una distribución aleatoria. La mayoría va a tener alrededor de 100, algunos menos de 100, otros más de 120, pero la mayoría está entre 100 y 120. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, la edad en la que se presenta el cáncer de próstata, no se van a presentar en jóvenes. Eso tiende a sesgarse hacia la edad mayor. Entonces hay un grupo, ¿no? La edad va a ser un poco sesgado hacia una edad relacionada con el cáncer de próstata, generalmente a partir de los 50 años. Entonces ahí no se presenta de manera aleatoria y uniforme en todas las edades. Eso no tendría una distribución normal, pero hay ciertos fenómenos que sí. ¿Cuántos fenómenos y cuántos? Puede ser, es difícil de saberlo, pero lo que sí es evidente es que cuando tenemos un fenómeno que se comporta con una distribución normal, existe la posibilidad de analizarlo con mayor precisión, porque yo puedo saber cuántos de los participantes, por ejemplo en el caso de la talla de los alumnos, cuántos tienen por debajo de la mediana, que sería el 50% exactamente. Si tengo 100 alumnos y la talla media o la mediana de la talla, que es exactamente el 50%, es 1,60 m, yo sé que la mitad de ellos tiene más de 1,60 m y la otra mitad tiene menos de 1,60 m. Y esta distribución, si se mantiene como normal, incluso establece proporciones y porcentajes que ustedes deben haberlo visto en las curvas de crecimiento de los niños y recién nacidos, estableciendo como un valor central la mediana, que sería el percentil 0, y si lo establezco como un valor estandarizado, cualquier valor de promedio sería 0 y las desviaciones estándar 1, 2, más 1, menos 2. Vamos a ver. Entremos aquí. Si tengo un valor de talla promedio de 160 centímetros con una desviación estándar de 15, ¿cuál es la probabilidad de que alguien se encuentre por debajo y por encima de una desviación estándar? Una desviación estándar tendría que ser 160 menos 15, y una desviación estándar más sería 160 más 15. Y ahí vemos el área que se establece para un valor determinado. Digamos ahora que la nota promedio de los alumnos de pediatría que dan el examen de neonatología es 15, con una desviación estándar de 2. Tenemos entonces, ese es el promedio. El promedio y la desviación estándar de la
notas que han sacado los alumnos en un determinado examen. ¿Cuál es la probabilidad de salir jalado? Se puede calcular con un porcentaje específico y es 2.2%. Si es que esa población, ese grupo de alumnos tiene como nota promedio 15 y una desviación estándar de 2, la probabilidad de salir jalado en ese grupo es 2%. Y la probabilidad de sacar más de 19 va a ser semejante, ¿no? Entonces está en el rango inferior, vamos al rango superior, ¿cuál sería la probabilidad de sacar más de 19? Igual. La probabilidad es 0.02%. O sea, se puede conocer con mayor precisión si es que la distribución de las variables que estamos analizando es normal. Y los valores sanguíneos de los niños aparentemente tienen una distribución normal. Existen algunos estudios realizados con el peso. Estos son los valores de peso. Y estos valores de peso también se distribuyen de una manera normal. La mayoría de niños se acercan al peso central y algunos pocos pesan menos, otros pocos pesan más. Eso sería para las características del peso de un recién nacido varón. Podría utilizarse como criterio de comparación las curvas de Interpro, pero para el caso del hematocrito vamos a utilizar unas curvas de referencia conocidas como las de Petred. Acá estoy poniendo datos del año 24, pero podrían ser datos más recientes. Imagínense que en este escenario un niño nace el día 14 con un hematocrito 50. Y el día 19, a los 4 días de vida, tiene un hematocrito 55. En este escenario A, vemos que el niño, que es hombre, nació el 10 de junio y para el día 14 de junio tenía 4 días de vida. Y esto nos da un valor Z de más 1. El hematocrito 50 está aquí en 0 y 55 a los 9 días de vida está en más 1. Vamos a ver el otro caso. ¿Qué ocurre aquí? El valor Z es equivalente a la desviación estándar y lo normal es el promedio más menos 2 desviaciones estándar. Podría considerarse normal hasta 3 desviaciones estándar dependiendo de la variable que se esté tomando en cuenta. Entonces cualquier valor que se encuentre dentro de estos rangos es normal. Para el caso de este escenario, que nace el 10 de junio con un hematocrito de 65, sus valores se encuentran, en el caso de los puntajes Z, por encima de 2 desviaciones estándar hacia arriba, ¿no? Incluso llegando a 3 desviaciones estándar a los 6 días de vida. Es decir, este niño con los valores de 65 a los 4 días de vida y 70 a los 6 días de vida está por encima de los valores normales de un hematocrito normal de un niño. En este caso son niños alemanes, son cerca de 400.000 niños alemanes en los cuales se les ha hecho un registro de todos sus datos hematológicos durante varios días y por eso se tiene una información que permite comparar estos datos con la información de ese patrón de comparación. Entonces vemos aquí que estos datos superan el valor normal y eso no es normal, se puede clasificar como policitemia. Entonces la policitemia, definida de manera puntual, es aquel valor mayor a 65 que se presenta en la primera semana de vida. En el escenario B veíamos un niñito que estaba con los valores por encima de lo normal y por lo tanto era un bebé
que estaba con problemas. Ahora, existe una correspondencia entre la policitemia y la viscosidad. Es cierto que mientras más solutos tenga un solvente, más carga osmolar y más viscosidad va a tener ese producto. Si lo imagináramos en líquidos hidráulicos, estos son líquidos de maquinaria, ¿no? Y cada uno de ellos tiene medida con mucha precisión la viscosidad. Este de acá es el líquido menos viscoso y este es el líquido más viscoso. Y esa viscosidad se puede observar, más allá de los números que puedan decir que este tiene más viscosidad que este, se puede observar porque la esfera que se traslada más lentamente en este tubo que en este. Este tiene más viscosidad. Este no deja de tener viscosidad, es un líquido viscoso, pero este tiene mucho más. Y podríamos decir que este es viscoso y este es hiperviscoso. Entonces la relación entre policitemia y viscosidad no necesariamente está asociada a hiperviscosidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que a medida que incrementa el hematocrit, 30, 40, 50, existe un incremento de la viscosidad. 1, 2, 3, en relación a estas mediciones, estas unidades. Entonces aumenta el hematocrit y aumenta la viscosidad en una relación lineal. Aumenta uno, aumenta el otro de manera proporcional. Sin mucho aumento de acá, no hay mucho aumento de acá, o al revés. Más es el hematocrit el que aumenta y la viscosidad que corresponde. Lo que quiere decir es que la relación lineal está asociada a la viscosidad entre el hematocrit y la relación directa entre el hematocrit y la viscosidad. Pero a partir de cierto límite, diríamos 65 o 70, que es el límite donde se establece la definición, ya no es pequeños incrementos de hematocrit, pequeños incrementos de viscosidad. Al contrario, es pequeños incrementos de hematocrit, grandes incrementos de viscosidad, por lo tanto, hiperviscosidad. Esto ya no es una relación lineal como acá, sino desde aquí para arriba es una relación exponencial. Pequeños incrementos de una variable generan grandes incrementos de la otra. Entonces tenemos una relación lineal hasta el hematocrit 65% y de allí una relación de incremento exponencial asociado a hiperviscosidad. Esa sería la interpretación de esta gráfica y su representación simulada en unos líquidos que no son sangre, pero representan viscosidad, no necesariamente la viscosidad de sangre, pero representan esa diferencia entre viscosidad e hiperviscosidad y la relación lineal directa hasta 65% y exponencial a partir de 65%. ¿Y qué genera eso? Cuando ya hay más eritrocitos en la sangre, hay más actividad celular, hay más consumo de glucosa y quizás más producción de bilirrubinas. Hasta podría ser asintomático. Sin embargo, a medida que aumentan los eritrocitos, se concentra más la sangre, disminuye el flujo sanguíneo de esos eritrocitos que ya no llegan hasta los tejidos. ¿Qué pasaría? Se convierte en hiperviscosidad. La viscosidad, que podría ser hasta normal, se vuelve un problema. Y si disminuye el flujo sanguíneo de los eritrocitos hacia los tejidos, puede generar dificultades en todo el organismo, simplemente por una reducción en el flujo. Enterocolitis necrosante o isquemia mesentérica, obstrucción a la circulación pulmonar, hipertensión pulmonar, obstrucción a la circulación renal, insuficiencia renal, y así sucesivamente. Entonces, esto ya son complicaciones asociadas a la hiperviscosidad y que obligan a generar un tratamiento. Uno no debería esperar los síntomas, pero si ya tiene síntomas hay que dar tratamiento. Cuando vemos la policitemia, cuando hay hipoxia, hay una respuesta compensatoria de mayor producción de glóbulos rojos, y eso lo vemos en la altura de nuestros Andes. En ese estudio hecho en Alemania no hay mucha altura, algunas regiones no pasan de 2.500 metros de altura, no tienen este efecto, pero nosotros sí tenemos lugares donde la altura llega a 4.000 metros, 3.500 metros de altura, y eso genera la necesidad
factor de corrección por altitud. Hay otras causas de hipoxia intrauterina, pero eso es una de las causas principales de policitemia, ¿no? La hipoxia intrauterina. Y una vez que detecto la hipoxia, debo de tratarla. Si estuviera sintomático, solamente con el valor de hematocrito, aunque no haya síntomas, ya debo iniciar tratamiento por los efectos de la hiperviscosidad. Pero si está sintomático, con hematocritos de 65 ya puedo iniciar, más de 65 puedo iniciar. ¿Y cuánto tengo que utilizar para diluir? Hago un pequeño cálculo considerando el peso del recién nacido, el hematocrito que estoy observando, el hematocrito que quiero llegar, y lo divido sobre el hematocrito que estoy observando. Hagamos el cálculo. Tengo un niño que es un prematuro, entonces ya no voy a utilizar la constante 80, sino la constante 90. Un prematuro que pesa 2 kilos, que tiene un hematocrito de 70 de hematocrito, quiero bajarlo a 60. Entonces, ¿cómo lo haríamos? 21. Son 2 kilos acá. Estoy midiendo el 70 de hematocrito. El 70, otra vez se mide acá también. Quiero bajar a 60. Ya está. Y este no sería 80 porque es prematuro, este sería 90. 23. Ya está. ¿Cuánto de solución salina, mejor dicho, cuánto de sangre tengo que sacarle y reemplazarla por solución salina fisiológica para diluir esa sangre de espesa que tiene? Mililitros. 25 mililitros. 25 mililitros, ya está. 25 mililitros. Y acá es 180. ¿Cuánto es 25 entre 180? O 26 entre 180. 26 entre 180. 0,16. 6 entre 180. 0.14. 14, ya. Entonces tengo que sacarle 14% de su sangre y reemplazarla por solución salina fisiológica. ¿Qué pasa si a alguien de ustedes le sacan 10% de su sangre? 14%. ¿Qué puede producir? Puede ser una hipovolemia, dependiendo de los las que se lo saquen, podrían presentar una hipovolemia. Entonces, esto no se saca en una sola, se saca en alícuotas que pueden ser de 10 mililitros cada retirada. Se le retira 10 mililitros de sangre o 5 mililitros si es que son más chiquitos y se le reemplaza con 5 mililitros de solución salina fisiológica. Se retira otra vez 5 mililitros de sangre y se vuelve a ingresar 5 mililitros de solución salina fisiológica. No va a salir el valor exacto de la disminución que queremos, porque ha habido un reemplazo de la sangre, pero al fin y al cabo no le genera un riesgo de hipotensión que puede llevar incluso a problemas de compensación y trastornos incluso de derrames o hemorragias cerebrales. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para hacer la dilución. Hay una fórmula muy semejante para el cálculo de los efectos de la confusión en el caso de la anemia. Están asociadas a los valores de hematocrito y el peso de recién nacido. Acá tenemos un trabajo interesante que fue hecho por dos residentes de pediatría, uno del hospital el hospital Naval, y el otro del hospital Schule en La Oroya. La Oroya es un distrito que está en una ciudad que está en el departamento de Junín. Está a más de 3.000 metros de altura. ¿Qué hicieron ellos para su tesis de especialista en pediatría? Uno de ellos recogió datos de recién nacidos de La Oroya y el otro del Hospital Naval en Lima. La Oroya a 3.750 metros, el Hospital Naval 150 nivel del mar. Entonces, recogieron datos
recién nacidos de altura y de nivel del mar. En el grupo A, los que estaban en la altura tenían un hematocrito de 56.22, ¿se ve? Más o menos 6.99. Los niños que nacieron en La Oroya a 3.750 metros sobre el nivel del mar, los 215 niños de los cuales recolectaron datos hematológicos presentaron 56.22 de hematocrito como valor promedio, con una desviación estándar de 6.99. Esos son los niños de la altura. Y los 281 niños del nivel del mar presentaron un hematocrito de 52.63. Esos son los niños que nacieron en el Hospital Naval. 281 niños del Hospital Naval. Su promedio de hematocrito era 52.63, más o menos 315. Tomando en cuenta esto, ¿cuál es la probabilidad de que un niño que nace en el Hospital Naval tenga policitemia? A ver, antes de hacer el cálculo, ¿alguien quiere practicarlo? ¿Cuánto sería la probabilidad? Así como calculamos la probabilidad de aprobar, sacar más de 19, sacar menos de 11. Se puede hacer con esta página web. Entonces, vamos a anotar aquí los datos. Dice que el promedio 52.63. Promedio 52.63. Y la desviación estándar 3.15. 3.15. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tenga policitemia? Y la definición de policitemia mayor a 65. Listo. Entonces ahí tengo la probabilidad. Prácticamente cero. Debe ser 0.0001 algo, ¿no? Entonces la probabilidad de tener policitemia en la costa con esos valores es prácticamente nula. ¿Cuál es la probabilidad de policitemia en La Oroya? 56.22, 6.99. 56.22, 6.99. Y la definición de policitemia es la misma, más de 65. Ajá. Entonces, solamente teniendo datos de recién nacidos del hematocrito en determinadas ciudades, yo puedo hacer una estimación en La Oroya, ¿no? A 3.500 metros, 10% probabilidad de policitemia. ¿Cómo será en una zona de 2.500 metros? En una zona de 2.000, en otra zona, y eso podría ser fácilmente un tema de tesis. Definir las probabilidades de policitemia en función a la altura y, claro, en función a algunos datos de algunos niños, que tendría que tener algunos datos para poder hacer cálculo. Entonces, esa es una forma de analizar las cosas que nos ayudan a entender, ¿no?, la probabilidad. Ustedes van a ir a hacer su serum, llegan a una zona con P500 sobre el nivel del mar. 1 de cada 10 de sus recién nacidos podría tener policitemia. 1 de cada 10. Acá hay otros estudios. Este estudio me parece interesante por es el que muestra, ¿no?, el efecto que existe entre el mamado partido del cordón y efectos, factores de riesgo. Esto lo vamos a ver varias veces. Ustedes lo deben haber ya observado en algunos partos. ¿Han tenido todavía partos? ¿Todavía han llegado a participar? Todavía no. Bueno, lo que ocurre es que en nuestro país existe la tendencia a clampar el cordón, pero la norma establece en forma internacional que debe ser más de 30 segundos
Puede ser, pero acá a veces exageramos un poco y queremos llevarlo hasta 3 minutos, 4 minutos. Existen grupos que buscan extender eso al máximo posible. Hay revisiones basadas en eso y incluso hay algunos elementos adicionales que se consideran para el manejo del cordón, especialmente en la reanimación neonatal. ¿Qué se debe hacer con el cordón? Eso tiene que definirse antes de que nazca el bebé. Lo traigo solamente para mostrarlo así, pero tiene efectos. Mientras más tiempo demore, más riesgo de policistemia produce el clampado del cordón. Acá lo podemos ver con niveles de evidencia, ¿no? y esto nos muestra que aun cuando las recomendaciones, ¿no?, son consistentes con lo que establece nuestro programa, se habla de 30 segundos, pero no es un nivel de evidencia muy alto. ¿Cómo se definen los niveles de evidencia aquí? Los niveles de evidencia, por ejemplo, el nivel más fuerte, la recomendación más fuerte con el nivel de evidencia más alto es el 1A. ¿Qué tenemos nosotros? 2, B, C. No quiere decir que no se haga. Cuando se establece una norma técnica en nuestro país es casi como una ley, hay que hacerlo. Esto que establece el consenso, la información de nuestro hospital o la información de nuestro país, y llegan a la conclusión de hacer caso a esto, porque esto, a pesar de que no es el nivel de evidencia más alto de un ensayo clínico, es suficiente evidencia para proteger a algunos niños y va a servir mucho a muchos niños. Y nuestro país generalmente adopta esto de una manera directa, pero a veces ponen algunos criterios como si 30 segundos es bueno, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos de clampado tardío. Y eso ya es una exageración sin evidencia. Y especialmente más de 3 minutos es un alto riesgo de policistemia. Ahora pasamos al siguiente tema, anemia. Y acá hay una ventaja interesante en este tema. Es común, bueno, era común hasta el año pasado que cambiaron las definiciones. Ahora debe haber bajado. Pero no porque haya bajado realmente la anemia, sino porque ha bajado el punto de corte para definir la anemia. Es una ventaja. Algo semejante ocurre con los niveles de contaminación del aire. Una vez hicimos un estudio para evaluar los efectos de la contaminación del aire sobre los estados de salud respiratoria y sobre todo la anemia en los niños. Y en la revisión se encontró de que los niveles autorizados para considerar contaminación en el mundo están acá, pero en nuestro país están acá. Entonces nunca alcanzamos los niveles de contaminación. Entonces nuestro país, nuestra ciudad está contaminada. Es una ventaja, los niveles y los puntos de corte, las decisiones. Y esto lo vamos a ver acá. Estas son las tendencias de la anemia en nuestro país para niños de 6 a 36 meses. Y eso nos ubicaba en los últimos años en valores por encima de 40, que era un nivel peligroso. Ahora ha cambiado las definiciones, ya no se considera anemia más de 11, sino 10.5, y eso probablemente nos baje la anemia a 20 o 25. Eso es una información positiva, pero en realidad no ha cambiado mucho. ¿Qué cosa es lo normal? Nuevamente llegamos a esa definición. Lo normal en niños normales, ¿cuál es la hemoglobina normal? ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina de un recién nacido? ¿Cuál debería ser el valor normal, ¿no?, de los niños peruanos? Y ocurre que esto viene a generar una interpretación, digamos, bastante local, y es natural que cada uno tenga su propia definición, ¿no? Yo quiero saber cómo son los niños de Breña, porque yo vivo en Breña, y tiene lógica. ¿Qué tan diferente puede ser los niños de Breña con los de Jesús María o los de Lince? ¿Por qué no considerar los niños de Lima
O más allá de eso, los niños del Perú. Pero ¿por qué los niños del Perú tienen que ser diferentes de los niños de Brasil o de Argentina? Realmente es posible que haya algunas diferencias en características que incluyen características externas como la pobreza, pero en términos reales, alguno de ustedes quizás lo pueda definir. ¿Existen razas? El ser humano tiene razas. En el caso de los animales, por ejemplo, ustedes pueden ver un Doberman, un pastor alemán, un chihuahua. Esos sí son razas diferentes. Todos son perros, pero de diferentes razas. Nosotros, es cierto, también hay personas negras, chinos, amarillos, pero todos son de una sola especie. Todos somos de una sola especie. Todos somos de una sola especie. Entonces, no debería haber una diferencia muy notoria, excepto quizás por las características en las cuales el ambiente influye, pero el ambiente principalmente está determinado por las características socioeconómicas. Pero independientemente de eso, cada uno trata de tener sus propios valores normales de hemoglobina en la maternidad, en San Bartolomé, en el Hospital del Niño. Y ahora lo que les he mostrado hace poco, los valores normales de la hemoglobina en un grupo de niños alemanes. Lo que pasa con los valores normales de hemoglobina es que están asociados a una definición, la definición que le establece la OMS. Y si yo evalúo a un grupo de niños suecos y veo sus valores de hemoglobina, voy a encontrar que esos niños suecos sanos, sin ningún problema de salud, al clasificarlos con las definiciones de la OMS, 442 niños presumiblemente sanos, saludables, que les hicieron un clampado partido del cordón y todo, 16% de ellos tenían anemia según la definición de la OMS. 16%. ¿Cómo puede ser? Y acá está la valoración de los niños alemanes que les decía. Que también tiene la información del trabajo del sistema de calificación, ¿no? Él es un hematólogo alemán, Jacob Sepp. Pero la idea es de que la forma en que nosotros miramos las cosas nos va a permitir saber si estamos subclasificando o sobreestimando ciertos valores. Porque es importante tener un sistema de clasificación que nos permite comparar los resultados de un paciente con los resultados de normalidad de la especie humana. Idealmente estos no deberían ser de Alemania, de Suecia, de Perú, de la OMS, debería ser un estándar internacional. Sin embargo, hay influencias muy importantes más allá de los problemas socioeconómicos, como la actitud, que se ve muy claramente en un país como el nuestro. Vamos a ver, regresamos a la conversación. ¿Dónde surgen esas contradicciones? Vamos a ponernos en un escenario real. ¿Quién conoce Matucana? Matucana está en la Sierra Central, bueno, el camino a la Sierra Central está dentro de Lima, está a 2.378 metros. Imagínense este caso. Era un niño a término, nació en Matucana, y a los 58 días de vida le encuentran una hemoglobina de 14.5. Pero como está en la altitud se le aplica un factor de corrección. De acuerdo a la altitud, se le aplica un descuento. Este es el valor que salió en el equipo, ¿no? En el hemoglobinómetro o en el análisis. Pero eso no vale, se le aplica el descuento por la altitud y sale 13.1. Por definición, un niño de menos de 2 meses que tiene menos de 13.5 tiene anemia. Entonces, tiene anemia y le informan a la mamá, el niño está con anemia, tiene que iniciar tratamiento. Entonces, ella no le parece razonable, llega a Lima, para acá, un par de horas, menos, no sé cómo todo el tiempo, pero la idea es que llega acá y se va a un laboratorio, a un hospital, y le
le toman nuevamente la muestra, porque ella no informó que se venía de Matucana, dijo, me han dicho que tiene anemia y quiero verificar. Y en el análisis le encuentran 14.4, prácticamente lo mismo que le encontraron en Matucana. Solo que como está en Lima, no le aplican el factor de corrección. Entonces ya no tiene anemia. ¿Qué pasó aquí? ¿El viaje la curó? ¿El viaje la curó? No. Es originario de Matucana. Nació ahí. No, cambia de mente. ¿Tiene o no tiene anemia? Sí, Sí tiene. Ya. Perfecto. Se quedó en Matucana, no vino a Lima. Pero como era viernes, se quedó todo el fin de semana pensando, ¿será, no será? Me voy a otro centro de salud. 59, 60, 61 días. El día lunes se vuelve a examinar y salen los mismos resultados, solo que el lunes ya no tiene anemia. Uno le dice, no, se preocupa, no es anemia. ¿Por qué? Porque tiene 2 meses y 1 día. Ya no tenía anemia. O sea, el día anterior tenía anemia, porque estaba por debajo de 3.5, pero a los 2 meses y 1 día ya no tenía anemia, porque la definición para anemia a los 2 meses es 9. ¿Qué pasó ahí? Es un problema el utilizar puntos de corte para definir. Aquel recién nacido que nace con 37 semanas y 1 segundo, ya no es. Pero si nace 1 segundo antes de 37 semanas, sí es prematuro. Falta de existencia, 2 segundos. Entonces el problema son las definiciones. En este caso la definición tiene un salto inmenso. ¿Por qué? Porque para la definición de los niños menores de 2 meses establece el valor que tiene la hemoglobina de los recién nacidos, que llega a 18 o 20, y les da un promedio de lo más frecuente entre la hemoglobina de los recién nacidos y la hemoglobina de los niños de 1 mes y 15 días, saca un promedio, nadie debe ser menos de 13.5. Pero eso se refiere principalmente a recién nacidos. Pero un niño de 58 días, 13.1 sí es anemia, pero con 61 días ya no es anemia. Entonces los criterios de definición son importantes, al punto de que la OMS ha generado un cambio en este criterio de definición. Hasta marzo del año pasado era 11 para los niños menores, pero ahora es 10.5. Y es por eso que les decía que la anemia en nuestro país va a bajar de 40, va a bajar a 25, porque la mayoría de los niños de 1 año tienen anemia leve. Entonces, simplemente un cambio nos va a mostrar un país exitoso en el manejo de la anemia. No se hizo nada, pero se hizo todo. Estas son las nuevas definiciones con las normas técnicas del MINSA, que están basadas en la guía que se publicada el mes anterior. Estas son las guías de marzo del 24. Y en abril salieron estas normas. Y estas son las nuevas definiciones. 10.5 a partir de los 6 meses. Las definiciones para niños prematuros tienen 8 niños. Si tiene 8.1 no es anemia. Son definiciones al fin y al cabo. Pero cómo se presenta la hemoglobina en el recién nacido y se presenta de manera continua. Hay una bajada continua, es cierto, en el niño a término y en el niño pretérmino, pero día a día va cambiando. A los 58 días puede estar en 13 y a los 59 días 13 o 12.99, a los 59, 60 días 12.98, 12.90. Es así, es una secuencia, no baja de 13 a 9. Nunca, a no ser que tuviera una hemorragia, claro. Pero no, normalmente es un continuo. Los valores de los análisis de laboratorio no cambian de un día a otro, a no ser que haya una razón muy fuerte, pero la fisiología es continua en el día a día, en un equilibrio dinámico que trata de encontrar el punto, ¿no?, de homeostasis. Esa es la fisiología de la anemia.
Es cierto que si hay deficiencia de hierro puede haber problemas de desarrollo neurológico, que es necesario seguir las normas técnicas de MISA, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que establece la norma. Y sobre todo en los niños hospitalizados tendríamos que considerar el utilizar el menor número de análisis posible en el menor tamaño de muestra posible. Si voy a hacer un perfil de coagulación, debería utilizar un mini frasco de tamaño pequeño. Con 1 mililitro debería hacer todos los análisis de perfil de coagulación. Incluso en un hospital de niños como este, a veces se utiliza un frasco de 3 mililitros para hacer el análisis de perfil de coagulación en un recinocito de 1 kilo. Y menos no se puede porque la muestra está diseñada de ese tamaño. Y debería haber muestras pequeñas o métodos para muestras pequeñas. Esta es una de las causas más graves en los hospitales. Quiero transfundirlo. ¿Cuánto le voy a transfundir a un niño que pesa 3 kilos? Pesa 3 kilos. Es un niño a término que tiene un hematocrito de 20. No sé cuánto tiene. No sé, a ver, parece que. ¿Cómo voy a definir esto? Quiero transfundirle, quiero llegar. ¿Qué pasa? El niño tiene un hematocrito de 25, pero va a ser operado, quizás por una gastrosquisis. Y el anestesiólogo me dice, no entra si no tiene una hemoglobina mínimo de 10. Ya veríamos un hematocrito de 50. Vamos a subir el hematocrito a 33. El paquete globular que voy a utilizar tiene 70 de hematocrito. ¿Cuánto de sangre le transfundo? Porque la anestesióloga no me va a dejar entrar a la sala si es que no tiene mínimo 10, ya voy a poner 11 de hemoglobina, 33. Entonces exactamente 3, pero voy a por ahí. Ya son casi 28 mililitros de sangre. Y el niño pesa 3 kilos, es casi 10 por kilo, ¿no se dan cuenta? 10 por kilo. Generalmente damos eso, 10 por kilo o 15 por kilo. De acuerdo a eso hacemos los cálculos y vemos hasta cuánto podría subir el hematocrito. ¿Sí? Esa es una manera. Y ahora, en el otro sentido, este mismo niño he decidido transfundirle, este niño que pesa 3 kilos, he decidido transfundirle 15 por kilo, 45 cc, con el mismo paquete globular, de 70 y con el mismo hematocrito de partida que es 25. La pregunta es, ¿hasta cuánto sube el hematocrito deseado? Entonces, esta misma fórmula nos permite hacer el cálculo en dos sentidos, para saber cuánto le transfundo y para saber que con lo que le he transfundido, hasta cuánto va a subir el hematocrito del bebé. Subiría a 38, casi una hemoglobina de 3, 12 a 13. Con eso no me van a negar a entrar a la sala, incluso para una cirugía cardiaca. Entonces, son criterios que puedo manejar. Se le puede transfundir de 10 a 15 por kilo, mientras más chiquito, más lento. Y puedo también establecer estrategias de prevención o de tratamiento con hierro si es que no tengo urgencia en recuperar la anemia. Tratamiento de prevención, 2 miligramos, la prevención a 2 miligramos y el tratamiento hasta 3 miligramos por kilo por día, dependiendo del producto que se utilice. Tengo que hacer controles cada mes. Entonces, hierro para los niños con anemia. Parece una solución fácil, se implementó durante cerca de 10 años en nuestro país
a un costo de casi $1 millón por año y no funcionó. No funcionó porque el factor atribuible a la deficiencia de hierro no necesariamente, el factor atribuible a la anemia no necesariamente era el hierro, la deficiencia de hierro. En algunas poblaciones en uno, la deficiencia de hierro era solo causa del 20% de anemia en esos niños. Entonces uno repartía hierro a todos, solo 1 de cada 5 respondía al tratamiento. Y a veces ni siquiera tomábamos el tratamiento. Entonces, no es una estrategia efectiva si es que yo no hago una evaluación previa y defino cuál es la cantidad de niños con deficiencia real de hierro. Si no hay deficiencia de hierro, es posible que incluso genere problemas en darle hierro al que no lo necesita. El estado de hierro de un recién nacido, de un lactante, se puede definir haciendo algunos análisis adicionales. No puedo definirlo solo con la hemoglobina o el hematocrito. Tengo que hacer estudio del estado de hierro, conocer su ferritina, la serrina y algunos otros elementos que me permitan decir si es que tiene o no déficit de hierro. Muy bien, entonces eso es la anemia. Acá es una imagen rápida de cómo se presenta el proceso y esa es la situación que debería conocerse, porque así como existen mecanismos de biofeedback, en el caso por ejemplo de la hormona tiroidea, ¿no? El yodo, sus mecanismos de estimulación, inhibición, también existen mecanismos de control de la absorción de hierro, que no es un producto que lo genera el cuerpo, pero no lo puede excretar fácilmente tampoco, por lo tanto no puede permitir que se le acumule. Este mecanismo funciona en el enterocito duodenal, que permite la absorción del hierro convertido, ¿no? de férrico a ferroso, y una vez que se convierte y puede pasar a través de los transportadores, se transporta y almacena dentro del enterocito la ferritina. Posteriormente sale y se reparte al cuerpo y puede llegar al hígado. ¿Y qué ocurre? También se genera un mecanismo en el hígado de inhibición de la absorción y regulación de acuerdo a la cantidad de hierro. El receptor soluble de transferrina inhibe, frena la absorción de hierro, impide la absorción y esto lo controla la hepcidina. Entonces, ese mecanismo no está suficientemente desarrollado en los prematuros. Entonces, los prematuros y algunos bebés que ya tienen hierro, esto lo hizo un trabajo interesante de Leonard y su grupo de investigación en un país de Centroamérica y en un país de los Países Bajos, Dinamarca o Suecia, pero la idea es de que en esos países compararon, ¿no? Dándole hierro a los dos niños que tenían déficit en Guatemala funcionaba, pero los que no tenían déficit en Suecia les generaba incluso reducción en el crecimiento. Entonces no se trata de dar hierro por dar, hay que tratar de identificar cuál es el mecanismo que evita, ¿no? ese control. Muy bien, este es solo para mostrarles un trabajo que hicimos como proyecto ARPEC para estudiar la anemia en el Perú. Hicimos una evaluación de recién nacidos que fueron seguidos cada 4 meses para tratar de identificar cuáles de ellos no hacían anemia y cuáles de ellos sí hacían anemia, en un enfoque mixto, ¿no? Cuantitativo y cualitativo, con un grupo de la Universidad de Tulum. Ahora estamos en el proceso de evaluación de los datos. Y el último tema que les traigo son los trastornos de coagulación. Para entrar en este tema, que es rápido, en realidad no vamos a revisar mucho, es una leyenda o es una proverbio bíblico que habla de la circuncisión, independientemente de la cuestión cultural o religiosa por detrás. Lo que llama la atención aquí es esto de los 8 días. En esa época no utilizaban vitamina K para los recién nacidos. Está en este artículo. Entonces me quedó la duda, ¿no? ¿Por qué 8 días? Y le pregunté a ChatGPT, por supuesto, y a DeepSeek, la inteligencia china, ¿qué fundamentos científicos apoyan 8 días? Esto me lo respondió ChatGPT, el gratuito, el simple, y este DeepSeek, que es gratuito también, tenía más argumentos. Y tienen una coincidencia en ambos.
tiene más información. Si uno lee con más detalle la información que está sintetizada en las tres conclusiones que presento acá, también dentro de algunos de estos elementos menciona los niveles de proteína más altos a los 8 días, en realidad desde los 7 días ya tienen niveles de proteína más altos, por lo tanto, si lees en la ecuación de disposición, podría sangrar menos. Sí, es cierto, lo mencionan, pero lo sintetizan tres elementos. Lo del dolor, sí, no estoy de acuerdo, porque la percepción del dolor es evidente que el recién nacido sí le duele, que quizás no lo expresa de la manera en que nosotros lo expresamos, pero sí le duele. La menor percepción es una interpretación subjetiva, ¿no? ¿Cómo sabemos si le duele menos o simplemente no lo expresa de la misma manera que nosotros? Entonces, esa es una interpretación subjetiva y quizás estaría en contra, pero por lo demás tiene bastante coherencia. Lo que sí resaltan ambos es la importancia de que se analice bien las tradiciones religiosas de impacto cultural y no necesariamente la necesidad médica de un procedimiento como este, ¿no? Son procedimientos que están basados en prácticas culturales. Alguna vez lo comenté con alumnas también. Por ejemplo, el colocarle aretes a los niños también es una práctica cultural. Se trata de hacerle un hueco en la oreja, así como cortarle el prepucio. En algunas zonas del África cortan el clítoris a las mujeres. Entonces son cosas culturales difíciles de entender en otro contexto. Quizás en nuestro contexto sea más fácil de entender la circuncisión o los aretes. Lo que no entiendo hasta ahora son las cosas que se ponen algunas mujeres en las narices. Ustedes se ponen. Pero bueno, esa es la situación. Existe un problema de coagulación que ya se ha visto desde hace tiempo y tenían una información que les permitía ver que a los 8 días se podía hacer procedimientos en recién nacidos. Y por eso vamos a hablar de los trastornos de coagulación rápidamente. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información acá en el hospital? ¿Cómo sale el resultado del laboratorio? ¿Qué tratamientos tenemos disponibles para hacer algo? Vamos. Algunas de las fuentes de información en realidad tienen publicaciones antiguas. Y es probable que todavía sean válidas, ustedes las van a encontrar en muchos libros de pediatría y neonatología. Estas fuentes están en tablas y se utilizan como valores de patrones de comparación. Y funciona porque al final el sistema de población humana no ha cambiado. Al menos no de una manera que pueda ser distinguido de una forma, de la forma en que lo evaluamos nosotros. Se utilizan estos fuentes. Y así se reporta en el laboratorio de nuestro hospital. Este es un perfil de población que incluye TP, INR, TTPA, TTPA corregido, tipo de trombina y fibrinógeno. Eso nos da como valores y estos valores incluso llegan a ser un poco confusos. Cuando dice corregido, si uno no sabe qué significa eso, da la impresión, por ejemplo, si estuviera en un valor de 60 y corregido sale 30, 60, 30, ¿qué diría? 60 está por encima del valor, está elevado. Si acá le ponen 30, ¿qué significaría? ¿Este sería el del paciente o este sería el del paciente? 60, 30. 30 es el del paciente. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Si este fuera 60 y este fuera 30, ¿cuál es el del paciente? Yo hice la consulta al laboratorio porque yo estaba confundido también. Me decían, ¿no? Si está en 30, pues ya no necesito hacer nada. ¿Y qué me dijeron? El valor del paciente es este, 60. Pero acá nosotros le echamos un poquito de plano y se corrige. Y ya está. 30 sale si es que le echo plano. Pero eso lo he hecho en laboratorio. Yo no lo he puesto al paciente. Lo que me quiere decir que si acá, por ejemplo, si le pusiera el valor corregido, saldría 38, 38. Prácticamente no corrige, no necesita corregir porque está bien. Si tuviera 60 y lo corrijo a 30, quiere decir que es dependiente de los factores de población que trae el asma. Igual para acá, el TP. Generalmente para el TP utilizamos la vitamina K
producto que no está en el plasma fibrinógeno. Vamos a ver cómo se ve. El hemograma. En el hemograma lo que más nos interesa cuando hablamos de coagulación son las plaquetas. Y en las plaquetas tenemos que buscar un valor que sea funcionalmente útil. Esto por definición sería trombocitopenia, 150.000 es el límite. Si tienes 149.000 no hay trombocitopenia. Y no es así en el neonato. O sea, sí es cierto, se puede definir como trombocitopenia menos de 150.000, pero funcionalmente con 40.000 recién transfundidos. Puede funcionar con 40.000, 50.000 plaquetas sin presentar sangrado. Si presenta sangrado, petequias o alguna otra evidencia, sí transfundo antes. Desde menos de 100.000 transfundo si es que hay síntomas. Si no hay síntomas, bajo hasta 40.000. 40.000 sería el mínimo. El hematólogo se baja hasta 20.000. Entonces, si tienen problemas en el TP, vitamina K. El TPA, pronto fresco congelado. Fibrinógeno bajo, fibro precipitado. Si tienen falta de plaquetas, menos de 40.000 plaquetas. Esa sería la secuencia para el tratamiento, tomando en cuenta los valores, ¿no? TP, TPA, o sea, sería vitamina K, plasma, fibro precipitado, si es que este está menos de 100. Y si es también controversial, algunos hematólogos pueden bajar hasta 60, 80 miligramos por cilindro. Pero menos de 100 ya es riesgoso, podría considerarse el uso de fibro precipitado, plasma, vitamina K, plaquetas. Esos son los únicos elementos que tenemos ahorita para confundir. Tenemos en la hospitalización un paciente con un diagnóstico bien raro que se llama deficiencia de proteína C. Él debería transfundirle proteína C, pero solo le podemos poner congelado para responder. Algunas publicaciones relacionadas al tema. Preguntas.